cómo ha caído gente de rodillas ante el estupor de que el Cristo parece que estaba con vida, o eso es lo que dicen. Hay muchos milagros, hay incluso un libro que si usted va a visitar el Parador de Limpias y luego va a su iglesia, podrá constatar que en ese libro se van recogiendo los milagros que ha hecho el Cristo. Pero bueno, eso sería otra historia muy larga que ya les contaré en otra ocasión. El caso es que Margarita parece que todavía pulula por ese balcón que tantas veces han visitado los que ahora recorren con un guía ese gran palacete de Limpias, hoy en día Parador Nacional, y que a nosotros en esta ocasión, en vez de un susto, nos sacó una sonrisa. Imágenes muy raras, diría que hasta bizarras, pero que han dado la vuelta al mundo y han montado un guirigay enorme. La Fuerza Aérea, él pilotaba sobre todo helicópteros o naves, un caza que se estrellaba, se ocupaban de esa serie de cosas hasta que un día les llaman para hacer otra cosa más especial. Estaba dentro de los secretos, le dijeron que no podían contar absolutamente nada de lo que vieran allí y de lo que iban a rescatar, y lo que se encuentran, él en sus propias palabras dice que no es humano. Desde lo que es el helicóptero. Es un calco sin el signo del mítico caso Socorro, por ejemplo, ¿no? Es una especie como de pelota de rugby de huevo. Asegura que no tiene motor y que tiene como una especie de, como lo que estábamos viendo la semana pasada, que grabó la azafata, como una especie de neblina alrededor o una luz. Porque era tremendo. Pasó hace ya tiempo. Lo que pasa que esto lo tenían, él ya no pertenece a la Fuerza Aérea, ahora es piloto de helicópteros normales de una compañía, y lo cuenta ahora precisamente porque antes no podía revelar nada. Pero es que en ese rescate no estaba él solo, había más compañeros de la Fuerza Aérea que corroboran todo lo que está diciendo este hombre. Hasta tal punto que en Internet hay una división total. Hay gente que dice que esto es una chorrada, incluso se han creado un montón de memes de que se están encontrando ya huevos en todas partes, en cuevas, huevos flotando, y otra parte que sí que le da verosímiles secretos. Pero supuestamente que se estaban... este objeto se recuperó y se llevó a algún sitio. Claro, este objeto se recupera. Él lo que hizo es, su labor era recuperar este objeto, llevarlo a un determinado lugar que no ha revelado, ni siquiera se ha dicho el sitio donde es recuperado, dejarlo allí y él no vuelve a saber absolutamente nada más. ¿Es desinformación en este momento justo? ¿Es una leyenda urbana o hay algo de cierto? Bueno, hay gente que se abre a hablar después de este... Creen que con Trump va a llegar, muchos en Estados Unidos... Exacto. Libertad de información ovni definitiva. Exacto. Tampoco llegó cuando estuvo antes, o sea que... Hay algunos mandatarios y algunas personas que estuvieron en ese congreso donde se pedía la apertura, que dicen que ya han hablado con Trump y que Trump les ha dicho que esto se va a investigar, lo mismo pero con los ovnis. Ojalá. Yo preguntaba a varios compañeros, por ejemplo Caravaca me decía, ojo, que al margen de la confusión que hay, lo que se está contando es interesante porque son elementos no muy conocidos, que mezclan incluso la cuestión mental con el tema de fondo de los ovnis, y habrá que ver qué pasa y qué información sale. Fíjate, Enrique dice que poco a poco nos van a ir dando estas... A Tailandia, porque en breve vendrá el maestro Lobo de Mar, Fernando García Echegoyen, hablando de algunos casos extraños que han mantenido el tiempo a través del siglo XX, que parece muy raro ya, demostrándonos que todavía hay criaturas, bueno, que merecen nuestro análisis, porque en otra época serían considerados monstruos marinos. Muchas veces se trata de confusiones, pero claro, es que no nos extrañan las confusiones, como ha pasado en Tailandia. En Tailandia, donde si hablábamos de extraterrestres antes, se creían que era un auténtico extraterrestre, no me extraña, el que se habían encontrado el pasado 20 de enero en los manglares del río de la localidad de Nakhon Si Thammarat. Se encuentran una criatura de más de 4 metros que está en ese manglar del río
y que tiene un aspecto pues poco común. Tiene como una cara muy fiera, con unos dientes así salientes, parecía que tenía incluso un poco de morro. Un leviatán, ¿no? De color grisáceo. Claro, enseguida dicen, ¿esto qué es? Empiezan los pesqueón. Cuando van los veterinarios a examinarlo, se dan cuenta de que es un animal marino, que no saben qué hace en el río. Al parecer dicen que ha podido entrar por las lluvias tan fuertes. Ha remontado el río como algún tiburón. Por las lluvias tan fuertes que ha habido en las últimas fechas, que se ha podido colar por alguno de los canales y que no ha podido salir de esos manglares y se ha muerto allí. Parece que puede llevar, se va para adentro, Claro, pero los dientes que te parece salen. un ictiosaurio, de estos antiguos, aquel ictiosaurio que peleaba con el plesiosaurio. Y ¿te acuerdas? verdaderamente se ve así que es una criatura. Pero en esta filmación, que son de esas muy del archivero del miedo, es muy para Gonzalo Pérez Sí. Arroyo, la oscuridad. A ver qué ha pasado. Cámaras de seguridad, ¿no? Que nos dan tan buenos momentos. Una mamá que está intentando que su hija se duerma. Está lo que han dicho que es un demonio. Porque se le ve como muy blanquecino, como que se asoma por la ranura. La niña incluso rendijas de mirilla, muy... Todo el ambiente, todo, Sí. bueno, viral Sí. mexicano. Y más cuando hay un niño pequeño, ¿no? Que te da más miedo. Y seguimos con México porque aquí hay otra criatura que parece hasta simpática, parece como de inteligencia artificial. Yo no distinguiría entre inteligencia artificial y realidad. Es una especie de cangrejo también un poco diabólico, dicen, ¿no? Pero es muy simpático. A ver, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, cangrejos tan gigantescos que vemos en Estados Pero claro, ping. Unidos, pero no es el mismo, porque esto es en el Golfo de México, es un cangrejo, Claro. y entonces ahí aprovecha para ir cazando, no para se ir conocía. comiendo. No se conocía. Esta Qué especie maravilla. además es mucho más Pero son los pequeñita. ojos, lo que se ve ahí con los Sí, estos. sí, Pero esos claro, son los ojos. Sí, pero esos claro, son los ojillos. es muy curioso. Tú le quitas los ojos y es un ser infernal, con pinchos guay, ¿no? Que se reproducen animales, se reproducen en dibujos animados, se reproducen. Tú pones dos ojos relativamente cerca. ¡pam! Y Que es ya. lo que le pasa al Goli, que tiene dos ojos negros a nuestro perro y una trufa. Y entonces te beige, quedas ya como diciendo, y es kawaii. es un triángulo, y entonces ya se hace amigo. Teotihuacán, sitio este verano ustedes lo saben, estuvimos viendo prodigios de la arquitectura azteca y maya, y Teotihuacán es noticia. Ojo con lo que pasaba en esta mega ciudad de la época. Pues sabemos que se hacían sacrificios de personas, pero también han descubierto que se hacían sacrificios masivos de animales. Eso eran factorías, De la muerte. era como un campo de concentración de sacrificados, o sea, les cuenten lo que les cuenten y se dulcifique, y los arqueólogos lo saben. Lo que pasa es que los arqueólogos, bueno, a veces depende, ¿no?, el discurso, pero como la arqueología son hechos, toda América realmente, ¿no? Pero México llegó a un nivel de industrialización de la muerte junto con Perú, que es Sí. brutal. Pues restos de casi 200 animales más y hasta de serpientes cascabel, Muchos de ellos animales poderosos y peligrosos, ¿eh? muy poderosos. Que quizás se quería... Sacrificios de estos animales para que intercedieran, eran animales poderosos que tenían que interceder por ellos para que en la comunidad todo fuera bien. 125.000 personas podían vivir entre las pirámides. Era el Nueva York de la época, Totalmente, para que se entienda. totalmente. Y La mega urbe incluso- de su tiempo. Incluso, fíjate, hay una calzada que es doradas que todavía hoy en día se siguen incluso viendo por la zona, ¿no? Esas águilas doradas las llevaban en sus brazos o en sus hombros para ser sacrificadas. Entonces hacían una especie de pasillo de la muerte donde esos animales... También es que se han encontrado junto a más de 100 de estos animales 12 restos humanos. Parece que en alguno de esos rituales no se mató solamente a estos animales, Ya cogían el que llevaba el águila también. sino que también había por lo menos 12 personas. No han dicho si eran niños, si no eran niños, todavía no han dado esos datos. También en esa ejecución masiva de animales mataron Ahora lo también que a está personas. pasando, ya veremos qué pasa en el futuro, pero lo que ha pasado en los últimos, y lo hemos vivido nosotros, 10 años, 12 años, y hemos rodado en diferentes países de América, es que había mucho rubor cuando había sacrificio a sacarlo. Y entonces sinceramente, había una especie de lucha entre lo político y políticamente correcto y lo arqueológico. Bueno, pues si es que los sacrificios se sabe que eran así, ¿no? Y algunos casos como que no se
E incluso hemos hablado con arqueólogos de cómo se ralentizaban muchas de las expediciones a lugares como tenemos en esta filmación, que se ve precisamente en el Cosmos, pero en este caso en un pequeño fragmento de él que va hacia Palma. Aeropuerto de Palma de Mallorca, Son San Joan. Es Javier Temes quien nos envía este vídeo y es relevante su información porque él es señalero en el aeropuerto de Mallorca, además nos dice de piloto privado y entusiasta de la aviación. Aparte, pues muchas gracias de ser un gran seguidor, nos por dice eso, por esta información privilegiada. Programas. Muchas gracias, amigo. Te leo porque dice que estando de turno y parado en el parking 114 a las 23:13, mirando dirección norte, veo como un círculo o una esfera Otra vez lo de Miami. Entre los 2.000 y 4.000 pies, dirección este-noreste. Además, como es especialista en todo esto, nos da todo tipo de datos. Dice aproximadamente rumbo 070-080. No le doy mucha importancia, ya que esa noche hacía mucho viento y pensé que sería una bolsa o algún objeto que pudiera ser arrastrado por el viento. Pasan unos segundos y pienso que podría ser una fijar y me doy cuenta de que no tiene luces fijas ni estroboscópicas, que son esas que parpadean. También descarto la idea de que pudiera ser un helicóptero. En el aeropuerto, que está un poco más al norte, San Bonet, sé que cada 12 horas se lanza un globo sonda. Mira en su web. Pasa a las 6:20 de la mañana y estamos a las 23:13. No emitía luz, no emitía ningún tipo de ruido o zumbido. Calculo que iría entre 180 y 250 kT. Actual pantallazo. Qué bien. Fíjate, Guillermo nos dice que es ese 22 de diciembre del año pasado, 2024, 23:13, 23:15, observa esa esfera que cruzaba a baja altura sobre el aeropuerto. Comprueba zonas sensibles, es decir, zonas de aeropuertos, de alguna zona militar. En New Jersey esta misma semana ha habido movida otra vez, ¿eh? Sí, sí. Ya lo contaremos porque... Rondadores de estas zonas que no son zonas cualquiera. E incluso ha salido ya alguien del FBI diciendo que va a haber que derribar alguna de estas cosas para saber qué es, porque ya creen que no son ovnis, o sea, drones. Es difícil, está en el top. Es complicado, está en el top. Enrique... perro de presa, en el mejor sentido de la palabra, o sea, ¡plac! Y había un caso muy extraño, muy extraño. Y hablar de casos extraños dentro del hombre que ha hecho el libro de los expedientes, el manto, especie de figura oscura, el caso de aquel encapuchado dentro del túnel de Jordín, el caso de aquella persona que de repente veía otro en plena carretera como si la leyenda urbana clásica, pero... Y digo, ¿supera esto? Y me dice Enrique, lo supera, lo supera. Nos vamos a Estella, Navarra, y nos vamos a un matrimonio que nos lo va a contar, cada uno a su manera, coincidente absolutamente, y yo no quiero decir nada más, porque es tan raro que luego nos lo explica él, ¿te parece? Sí, sí, vamos a ver. Nos encontramos en el parque... Son zona verde. No se le llamó Paseo de los Llanos hasta 1621. El caso me llega por una pareja que no es de Estella, pero vive mucho esta ciudad porque les gusta precisamente esta zona en la que estamos ahora, este parque de los Llanos. Entonces me decido a quedar con ellos en este parque para que ya sobre el terreno, sobre el lugar de los hechos, me cuenten la historia y de que de alguna manera... Un bulldog francés.